Hola a todos y bienvenidos. Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a aprender 8 conectores básicos que podéis utilizar en cualquier conversación en español. Los conectores son palabras que nos permiten unir dos frases, creando así oraciones más complejas. Los conectores que vamos a ver hoy son y, o, pero, o sea, es decir, porque o ya que, por lo tanto o por eso, sí y entonces. Empezamos con el primer conector, la conjunción y. Estoy segura de que la conocéis. Permite añadir información a la frase anterior. Por ejemplo, fui al supermercado y compré manzanas. Fui al supermercado y compré manzanas son dos frases igual de importantes, que las unimos con la conjunción copulativa y. Vamos ahora con la conjunción disyuntiva o, que es una conjunción que divide, que nos hace elegir entre dos cosas, entre dos opciones. Por ejemplo, el niño puede quedarse en casa o ir al parque. El niño tiene que elegir o quedarse en casa o ir al parque. Son dos opciones. No puede hacer las dos cosas a la vez. Y estas dos opciones las unimos con o. Después tenemos pero, que se usa para introducir una información que se opone a la anterior, que es contraria. Por ejemplo, ella come mucho pero no engorda. Veamos ahora dos conjunciones que nos ayudan a explicarnos mejor, a expresar algo de una manera distinta a la anterior. Estas conjunciones son o sea y es decir. Vamos a ver un ejemplo. Terminaré el trabajo en una semana, o sea, en 7 días. O sea, introduce la explicación de lo que es una semana. Vamos a ver un ejemplo con es decir. Mañana es un día festivo, es decir, no trabajamos. Es decir, introduce la explicación de lo que es un día festivo, significa que no se trabaja. O sea, y es decir, las usamos para introducir explicaciones y también para dejar algo muy claro. Por ejemplo, me apetece quedarme en casa. O sea, no voy a ir al cine contigo. Y ahora vamos a ver por qué y ya que. Son conjunciones causales. Significa que nos permiten introducir la causa, el porqué de algo. Porque se usa tanto en el lenguaje oral como en el escrito, pero ya que se usa mucho más en la lengua escrita. Un ejemplo, aprendo español porque quiero vivir en Argentina. Quiero vivir en Argentina es el motivo por el que estudio español. Y ahora vamos a ver por lo tanto y por eso. Son dos conectores consecutivos. Esto quiere decir que introducen la consecuencia de la oración principal. Mi profesora está enferma. Por eso no está en el colegio hoy. Otro ejemplo es, has llegado tarde al trabajo y por lo tanto te han despedido. Vamos a ver el siguiente conector, que es sí sin acento, sin tilde. Sí con tilde, con acento, es una palabra distinta a sí sin acento. Con el sí con tilde respondemos afirmativamente a las preguntas. Por ejemplo, ¿quieres más azúcar en el café? Sí, gracias. Sí, sin acento, permite crear hipótesis, hablar de situaciones que puede que ocurran o puede que no. ¿No está claro? Por ejemplo, si mañana llueve, no iremos a la piscina. No sabemos si lloverá o no lloverá y sí introduce esta situación. Este ejemplo de si mañana llueve, no iremos a la piscina es una frase condicional muy sencilla de tipo 1. Vamos con el último conector, que es entonces. Es una palabra compleja porque además de un conector es un adverbio de tiempo. Como conector significa por tanto en ese caso.
y como adverbio de tiempo hace referencia a un momento concreto del pasado o del futuro. Cuando mi abuelo era joven, vestía muy raro. La moda de entonces era distinta a la de ahora. Ese entonces es adverbio de tiempo, porque hace referencia a la moda del pasado, a la moda del momento cuando mi abuelo era joven. Pablo se casará con una alemana y entonces conseguirá la nacionalidad. En el futuro, en el momento que viene después de casarse, pasará eso. Pablo conseguirá la nacionalidad. Entonces, de nuevo, es adverbio de tiempo. Pero como el vídeo de hoy trata de conectores, vamos a volver al significado de entonces como conector. Como conector, entonces es un sinónimo de por eso, así que. Él tiene mucho trabajo, entonces no creo que pueda venir con nosotros al cine. También podríamos decir, él tiene mucho trabajo, por eso no creo que pueda venir. O él tiene mucho trabajo, así que no creo que pueda venir. Así que, por eso, entonces, son todos sinónimos. Yo personalmente uso más por eso o así que, pero depende de gustos. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, suscribíos y escribidme en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hiciera más vídeos. Nos vemos pronto y adiós.